Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Seguimos desde aquí, desde la Asamblea Nacional, para comentarles en primera instancia lo que fue la decisión de la Comisión de Relaciones Internacionales. La sesión se suspendió, esto debido a que fue un pedido desde la ministra de Relaciones Exteriores para entregar información reservada en lo concerniente a la incursión a la Embajada de México y la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Se había pedido que solo se quede en esta comisión los integrantes de la mesa legislativa y los representantes de las entidades que llegaron hasta este lugar. Esto no se cumplió, razón por la cual se decidió suspender. A propósito, la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, se refirió. Escuchemos lo que dijo. Es una resolución justa donde se ve el incumplimiento y el uso de las sedes diplomáticas también. Así que vamos adelante como Ecuador, vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos, y eso es importante. Son foros internacionales que están hechos para que de una forma equilibrada, a través del diálogo, de forma respetuosa, se escuchen a todas las partes y se saquen resoluciones. ¿El Ecuador estará dispuesto a sentarse a dialogar con México? Siempre, el Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países. ¿Qué significa? Disculpas? Eso no está en la mesa de discusión en este momento. Canciller, ¿por qué no asistió a las sesiones de la OEA? Porque tuve que asistir a la sesión de la CELAC, que duró durante 5 horas, en debate con 33 países latinoamericanos. De esa reunión no se ha sacado ninguna resolución hasta este momento, y además tenía la comparecencia en la Asamblea, que hemos venido junto con los 3 ministros. De este rato están en sesión de la OEA. Ahora esta comparecencia ha sido incidentada, ministra. ¿Cómo ven ustedes lo que pasó dentro de la comisión? Es lamentable que con todo el descrédito que le dio el pueblo ecuatoriano hace un tiempo a la Asamblea, justamente por los espectáculos que vimos el día de hoy, que hay mucho grito, mucho desacuerdo, todavía no se aprenda. Es una pena que haya sido suspendido porque estamos aquí los 3 ministros, justamente por eso no viajo a la OEA para asistir de forma presencial, porque es primero nuestro deber dar todas las versiones del pueblo ecuatoriano, la información que se requiera, por la transparencia que ha buscado el presidente Noboa siempre con sus ministros hacia el Ecuador. Es una pena que se haya suspendido, pero estamos siempre abiertos para asistir y declarar el momento que seamos convocados. ¿Ustedes van a ratificar acá también la versión que dieron en torno a el por qué se decidió ingresar a la embajada? Nosotros vamos a decir aquí únicamente la verdad de los hechos. Y el momento que me toque a mí participar, dar mis declaraciones, pues esto va a ser público, que de hecho han sido ya mencionadas en algunos medios de comunicación. Ministra, concurrirán a la Comisión de Fiscalización que también los ha convocado para que informen sobre la irrupción a la Embajada de México. Eso se verá en una forma posterior. Hay que respetar cuáles son los procedimientos de aquí dentro de la Asamblea, así que se establecerá ya el equipo que le corresponde y que le competa, verá cuál es la procedencia. También el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, se refirió sobre lo mencionado por la OEA y el rechazo que se ha dado a las acciones del gobierno del presidente Daniel Noboa. Han dicho que están viendo los mecanismos también para que las relaciones internacionales se puedan restablecer y que al momento se está presentando lo actuado aquí dentro de esta Comisión de Relaciones Internacionales. Escuchemos lo que mencionó. Creo que lo que ha pasado hoy en la OEA es justamente lo que esperaba el gobierno. Este es un partido en donde se empata. No se va a ganar, se tiene que empatar y en ese es hacia allá vamos. Ahora, ¿cómo ir restableciendo las relaciones con México, viceministro? Bueno, somos países hermanos, amigos. El impasse que se ha dado se tiene que superar y por eso ese es el llamado que se hace no solo a los organismos internacionales, sino también a la interna. ¿Cómo superar este impasse? Como se ha hecho todo. Acuérdese usted que hace muchos años un país bombardeó a otro país y no hubo sanciones, hubo mediaciones, hubo restablecimiento de las relaciones. Eso sería lo que debería. Pero en este punto, de lado y lado, al parecer ni México ni Ecuador está dispuesto a pedir disculpas. El Ecuador ha sido muy claro en su posición, la ha presentado al mundo y bueno, vamos a ver cómo esto se sigue. Ministro, ¿van a establecer tal vez una comitiva para poder superar este impasse? No he estado al tanto de eso, por lo pronto. Ahora, estamos a una semana de la consulta popular, ministro. ¿Cuáles son las expectativas del gobierno
en torno a lo que podría ser el resultado de eso? Altamente positivas, pero no nos confiamos, pero son altamente positivas por los números, por el ánimo de la gente y sobre todo porque el gobierno tuvo la responsabilidad de proponer esta consulta popular en un buen momento para el gobierno. Cuando se ha hecho esto a la inversa, el resultado ha sido negativo en las consultas. ¿Por qué es necesaria esa consulta en ese momento? La consulta, primero, hay que entender, no es un capricho del gobierno. Se abre el llamado a las urnas a los ecuatorianos cuando esta asamblea aprobó la reforma constitucional. El gobierno, aprovechando ese mismo momento político y electoral, propuso varias preguntas, de las cuales 10 van a ser consultadas a los ecuatorianos. 6 de reforma legal y 5, incluyendo la de la asamblea, porque son 11, de reforma constitucional, en temas tan importantes como los que ya sabemos: extradición, justicia constitucional especializada, arbitraje internacional, trabajo por horas y las reformas legales que van en materia de seguridad. Usted fue legislador. ¿Es la única forma, en verdad, de sostener, por ejemplo, el trabajo de los militares en las calles, viceministro? Porque mucho se habla de que ya la Asamblea aprobó leyes que permitirían eso sin necesidad de la consulta. Es la única manera de hacerlo permanentemente, porque esto implica una reforma constitucional. En este momento, y eso es importante que se sepa, sin estado de excepción, el presidente ha tenido la visión de sostener la presencia militar en cárceles y en las calles por el reconocimiento del conflicto armado interno. Con la consulta popular, con una victoria en la consulta popular, ya estaría escrito por la Constitución que en cualquier momento de necesidad complementan los militares sin necesidad de estado de excepción a los policías. Asambleísta, ahora empieza la asamblea después de un receso. Ya ustedes no tienen mayoría. ¿Cómo van a hacer? Me refiero Las mayorías se dan coyunturalmente por cada uno de los temas. Revisen ustedes las votaciones, incluso en las victorias del gobierno en estos meses. Ninguna es igual, ninguna es parecida. Eso significa que como gobierno mantendremos el diálogo. Aún en guerra hay diálogo. Y esa es la intención para que el país avance, para que los proyectos del gobierno avancen. ¿Qué resultado de qué pregunta le...? ¿Cómo califica hoy la actuación de estos legisladores y también de la postura de la Revolución Ciudadana, que por la acción de haber capturado a Jorge Glass, ahora directamente se hayan declarado como oposición? Yo creo que los videos son muy claros. Creo que ellos se equivocaron, evidenciaron una posición incorrecta en el manejo de la comisión. El gobierno estuvo muy sereno. El presidente de la Comisión de Gobierno estuvo muy sereno y creo que es la forma de hacer política, incidentar una sesión realmente a los que les afectó es a ellos. Por eso nosotros tomamos esto como lo que es una dinámica legislativa en donde creo que poco a poco también ya se van dando cuenta que el gobierno sabe. Le preguntaba, ¿qué informarán a la Comisión de Fiscalización, que es la que ha anunciado que va a enjuiciar políticamente a los ministros de defensa? No escuché la primera parte de la pregunta. A ver. La Comisión de Fiscalización ha anunciado, muchos de los integrantes de esa comisión, que van a enjuiciar políticamente al ministro de Defensa, a la ministra del Interior y también ya lo a han hecho. La canciller. Entonces, ¿ustedes van a concurrir a esa comisión para informar respecto a lo que ocurrió en la Embajada de México? Y ya se han presentado los juicios políticos en contra de la canciller y de la ministra del Interior. Tendrán que procesarse dentro de la agenda legislativa. Hay varios juicios antes de que eso llegue a tratamiento. Pero por supuesto, claro que sí, ¿por qué no? Ministro, le preguntaba, ¿qué pregunta les preocupa a ustedes que pueda tener un resultado contrario a la propuesta del gobierno? No estamos confiados, pero todas las preguntas están superando el 55 y 60% de la estimación ¿Hasta de el voto. trabajo por horas? Hasta el trabajo por horas, que por supuesto es una pregunta que concita una discrepancia mayor porque hay temas ideológicos de por medio, pero es fundamental que esa pregunta también tenga el respaldo popular, no solo las que se enfocan en materia de seguridad, porque eso va a encadenarse a la dinámica del gobierno de permitir más empleo joven. Ministro, una pregunta más. Usted hablaba de que debe existir un empate entre Ecuador y México respecto a lo ocurrido. Es decir, México también tendría que ser sancionado por lo que ocurrió. Estos son temas diplomáticos, se van a llevar de la manera diplomática que tienen que darse. No hay forma de ganar, hay forma de empatar el partido y eso es lo que se busca acá. Como le dije, hace muchos años hubo un bombardeo de un país a otro y no hubo una sola sanción económica ni una sola sanción diplomática por el manejo justamente que se tiene que dar en estos casos. Ahí escuchábamos a las autoridades de Estado. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, prefirió no dar declaraciones a los medios de comunicación y de la misma manera el ministro de Defensa, Giancarlos Lofredo. Nosotros vamos a estar atentos de más reacciones que se den aquí en la legislatura una vez que se retomó ya las actividades aquí en el Palacio Legislativo. Elba, tú continúas. Corape informa.